Bienvenidos a una nueva inversión profunda. Es un privilegio abrir este espacio de exploración detallada para quienes nos acompañan hoy. Hola, ¿qué tal? Un gusto estar aquí. El objetivo siempre es, pues, ir un poco más allá de la superficie y alimentar esa curiosidad científica que nos impulsa a entender cómo funciona la vida en su nivel más fundamental. Y hoy nos vamos a adentrar en un territorio que, la verdad, desafía muchas de las ideas preconcebidas que nos enseñaron hace años. Totalmente. Hablo de la asombrosa organización y complejidad del genoma humano. Porque durante mucho tiempo, la narrativa imperante describía el ADN como una especie de plano arquitectónico inamovible, ¿no? Un manual de instrucciones súper ordenado, donde cada gen tenía su lugar fijo y ya. Ajá, la visión clásica. Exacto, pero al analizar los datos moleculares modernos, la realidad que emerge es muchísimo más caótica y rica. El genoma se parece menos a un texto estático y más a un ecosistema dinámico, vibrante y en constante remodelación. Yo estoy fascinada con esto. Es que esa analogía del ecosistema es la perspectiva absolutamente correcta para abordar este análisis. La misión en esta sesión es desmitificar la arquitectura del genoma. Al desglosar sus componentes, digamos, desde los niveles más básicos de los ácidos nucleicos hasta las secuencias repetitivas masivas, surge un panorama fascinante. Claro. Y el foco central aquí será comprender por qué la abrumadora mayoría de nuestro material genético no se dedica a fabricar proteínas, que es lo que tradicionalmente se consideraba su función principal. El famoso dogma. Así es. En lugar de eso, alberga una inmensa red de elementos reguladores, secuencias móviles que literalmente saltan de un lugar a otro y bloques estructurales indispensables para la división celular y la evolución. O sea, es un nivel de complejidad que transforma por completo la comprensión de la biología molecular. Y para apreciar esa complejidad, hay que empezar por los cimientos moleculares. Hablemos de las generalidades de los ácidos nucleicos, dejando un poco de lado las definiciones de diccionario para enfocarnos en la mecánica. Me parece perfecto. Fundamentalmente, sabemos que son polímeros larguísimos formados por subunidades llamadas nucleótidos. Pero lo que resulta verdaderamente elegante es cómo una variación química mínima en el azúcar de ese nucleótido cambia drásticamente el destino de la molécula. El azúcar es la clave ahí. Exacto. La presencia de ribosa en el ARN frente a la desoxirribosa en el ADN no es un simple detalle químico. Determina si estamos ante una molécula diseñada para el almacenamiento a largo plazo o para la acción dinámica y temporal. El impacto de esa sutil diferencia estructural es enorme. La desoxirribosa, al carecer de un átomo de oxígeno específico, le confiere al ADN una estabilidad química excepcional. Es perfecta para resguardar el patrimonio genético durante toda la vida de un organismo. Mientras que la ribosa, Por el contrario, la ribosa hace que el ARN sea muchísimo más reactivo y flexible. Y esto se conecta directamente con otra diferencia fundamental en el alfabeto químico. las bases nitrogenadas. Exacto. Los nucleótidos se dividen en dos familias según su anillo estructural. Tenemos las pirimídinas, que son de anillo sencillo e incluyen a la citosina, timina y uracilo. Y por el otro lado, las purinas, de doble anillo, que son la adenina y la guanina. El cambio de la timina en el ADN por el uracilo en el ARN es crucial. Es como cambiar una letra del alfabeto. Tal cual. Pero lo que de verdad rompe los esquemas tradicionales es la estructura tridimensional. Mientras el ADN mantiene su icónica doble hélice, el ARN suele ser de cadena sencilla, pero tiene excepciones, y la asombrosa capacidad de plegarse sobre sí mismo. Al aparear sus propias bases, forma estructuras complejas que le permiten actuar no solo como un mensajero, sino como una máquina molecular. ¿Como si fuera una enzima? Exactamente, cataliza reacciones químicas. ¡Wow! Y hablando de la doble hélice, es inevitable viajar a 1953 para mencionar el modelo de Watson y Crick. Pero más allá de la imagen clásica de la escalera de caracol dextrógira, o sea, enrollada hacia la derecha que todos conocemos, el verdadero impacto de ese descubrimiento no fue solo conocer la forma. No, para nada. Fue entender el mecanismo de copia. Ajá. Al describir cómo las dos cadenas polinucleotídicas antiparalelas se mantienen unidas alrededor de un eje central mediante puentes de hidrógeno, revelaron el secreto de la herencia biológica.
La regla estricta de complementariedad es hermosa. Es una maravilla. Una purina gigante siempre se aparea con una pirimidina pequeña, adenina con timina, guanina con citosina. Esto resuelve instantáneamente el problema de cómo la célula puede hacer copias perfectas de su información antes de dividirse. Garantiza un ancho uniforme a lo largo de toda la doble hélice y proporciona un mecanismo de autocomprobación durante la replicación. Sí. Sin embargo, cuando la comunidad científica logró secuenciar todo este material, toda esta inmensa cadena en el genoma humano, se encontró con una sorpresa mayúscula. Resulta que si analizamos los tipos de secuencias de ADN, apenas entre el 1.5 y el 2% corresponde a secuencias codificantes. Es poquísimo. Es decir, solo una fracción minúscula contiene las instrucciones directas para ensamblar aminoácidos y fabricar las proteínas que construyen y operan el cuerpo. Y ese es el momento de iluminación. El gran quiebre donde la biología se enfrentó a un problema de relaciones públicas monumental. Durante años, hubo una tendencia a llamar a todo ese 98% restante ADN basura. Un término terrible. ¡Terrible! Pensándolo bien, es el equivalente biológico de comprar una supercomputadora, no entender cómo funciona el sistema operativo de fondo y concluir que todo menos el procesador de textos es basura, simplemente porque no sabemos leer el código. Hoy sabemos que esas regiones no codificantes son de todo menos inútiles. La etiqueta de ADN basura es probablemente uno de los mayores errores de nomenclatura en la historia de la genética. Ese 98% es un panel de control hipercomplejo. Contiene elementos reguladores, promotores, potenciadores y silenciadores que dictan exactamente en qué tejido, en qué momento del desarrollo y bajo qué condiciones ambientales debe activarse o apagarse ese 2% de genes codificantes. Claro, son los directores de orquesta. Exacto. Además, dentro de esas secuencias encontramos genes que no codifican proteínas, sino que producen diversos tipos de ARN no codificantes que controlan la maquinaria celular. Y para entender cómo surge la diversidad y la novedad biológica, hay que mirar cómo se distribuyen estas secuencias, porque no todo el ADN es de copia única. Ah, claro. Porque si la innovación evolutiva dependiera únicamente de mutar un gen crítico poco a poco, el riesgo de destruir una función vital sería altísimo. Entonces la pregunta natural es, ¿cómo genera la naturaleza variaciones sin arriesgar la supervivencia del organismo en el proceso? Ahí es donde entra la estrategia evolutiva por excelencia, la duplicación génica. El genoma contiene secuencias de copia única, claro, que suelen ser genes esenciales, como los que codifican proteínas críticas, pero también alberga lo que llamamos familias multigénicas. ¿Familias multigénicas? Sí, a lo largo de millones de años, errores en la replicación o en la división celular han generado copias adicionales de un gen original. Una vez que se tiene una copia de seguridad, el gen original puede seguir realizando su función vital, mientras que la copia queda libre. Libre para experimentar, por así decirlo. Tal cual, queda libre para acumular mutaciones y eventualmente adquirir una función nueva y especializada. Un ejemplo clásico son los genes de la globina, que nos permiten tener diferentes tipos de hemoglobina adaptadas para el desarrollo embrionario, fetal y adulto. Es fascinante. Y en este proceso de ensayo y error, el genoma también acumula pseudogenes. Los pseudogenes, que son como huellas biológicas. Son secuencias que se leen casi idénticas a un gen funcional, pero que han sufrido mutaciones que las desactivan. Operan como fósiles genómicos, un registro arqueológico incrustado en nuestro ADN que cuenta la historia evolutiva de funciones que nuestros ancestros utilizaron, pero que nosotros ya no necesitamos. Y ese registro fósil interno nos lleva a la parte, creo yo, más caótica y dinámica de todo este sistema. Al observar las secuencias repetitivas en el ADN, nos topamos con el concepto de los elementos genéticos móviles, o transposones. Ah, el descubrimiento de Barbara McClintock. Exactamente. Descubiertos originalmente en el maíz por ella, estas son secuencias que desafían por completo la idea de que el genoma es un archivo fijo. Literalmente tienen la capacidad de moverse, de saltar de un sitio a otro en el cromosoma o de un cromosoma a otro, insertándose en nuevas ubicaciones. Los transposones son verdaderos motores de diversidad y complejidad. Componen una fracción enorme del genoma humano y para organizarlos se dividen en dos grandes categorías según su mecanismo de corte y empalme.
A ver, explícanos eso. Primero, tenemos los transposones de ADN, que utilizan un mecanismo clásico de cortar y pegar. Codifican para una enzima llamada transposasa, que reconoce las características de los extremos del elemento, lo recorta físicamente de su ubicación original y lo integra en un nuevo sitio. Es un movimiento conservativo. El elemento cambia de lugar, pero no necesariamente aumenta su número de copias totales. Es literalmente como usar la función de cortar y pegar en un documento de texto. El párrafo desaparece de la primera página y aparece en la tercera. Pero el otro grupo utiliza una estrategia mucho más invasiva y expansiva, ¿no es así? Así es. El segundo grupo son los transposones de ARN, también conocidos como retrotransposones. Su mecanismo es de copiar y pegar. Se transcriben primero a una molécula de ARN temporal y luego utilizan una enzima llamada transcriptasa inversa para volver a convertirse en ADN e insertarse en una nueva ubicación. O sea que dejan una huella. El original nunca abandona su sitio inicial. Por lo tanto, su número de copias en el genoma se multiplica exponencialmente con cada salto. Y dentro de estos encontramos los retrotransposones tipo viral, o viral-like, que contienen secuencias largas terminales repetidas. Que son básicamente invasores antiguos. Sí, son antiguos retrovirus que infectaron a nuestros ancestros hace millones de años, perdieron la capacidad de salir de la célula y quedaron atrapados, integrándose permanentemente en nuestro linaje genético. Y luego están los que no tienen ese origen viral directo, los elementos poli-A, que incluyen a los infames lines y sines. Estas secuencias cortas y largas dispersas son responsables de una cantidad asombrosa de masa genómica. Y lo fascinante de estos saltos es que no ocurren en un vacío. Cuando un transposón aterriza en medio de un gen o de una región reguladora, las consecuencias clínicas y evolutivas pueden ser dramáticas. Pueden contribuir a enfermedades graves, incluido el cáncer. Totalmente. Pero también hay un caso de estudio evolutivo espectacular relacionado con un elemento SINE específico, conocido como ALU-Y y el gen TBXT. Es una historia biológica que explica una de las diferencias anatómicas más evidentes entre los humanos y otros primates. El caso del gen TBXT es, de verdad, uno de los descubrimientos más reveladores sobre el poder evolutivo de los transposones. Este gen es fundamental para el desarrollo embrionario de la cola en los vertebrados. Lo que los investigadores descubrieron es que en el ancestro común de los hominoideos, o sea, los grandes simios y los humanos, un pequeño elemento ALU-Y saltó y se insertó justo en medio de un intrón del gen TBXT. Un intrón que, recordemos, normalmente es una región no codificante que se elimina durante la maduración del ARN mensajero. Exactamente. Se elimina mediante el espliciosoma. Sin embargo, la presencia de este intruso ALU-Y interfirió con esa maquinaria de corte y empalme. Provocó que un exón entero, una parte que sí es codificante del gen, fuera omitida por error en la versión final del ARN. ¡Wow! El momento de inserción de un elemento móvil alteró permanentemente la morfología de todo nuestro linaje evolutivo. Es alucinante. Un simple error de copiar y pegar hace unos 25 millones de años definió que hoy caminemos sin cola. Pero más allá de estos saltos evolutivos, hay otras secuencias que están clasificadas como moderadamente repetitivas o altamente repetitivas, que no se mueven, sino que tartamudean. Hablemos de las repeticiones en tándem, los minisatélites y los microsatélites. Claro, otra categoría fascinante. A diferencia de los transposones, estas son secuencias que se repiten una y otra vez de forma consecutiva, como un disco rayado en el ADN. Y surgen por motivos muy distintos. Estas secuencias en tándem surgen principalmente por errores de deslizamiento durante la replicación del ADN. Imagina que la maquinaria de copiado se resbala y añade copias extra de un motivo corto. Los minisatélites suelen tener motivos de entre 10 a 100 pares de bases y a menudo se ubican cerca de los telómeros, mientras que los microsatélites son aún más cortos, repitiendo unidades de apenas 1 a 9 letras y están dispersos por todo el genoma. Muy pequeñitos. Sí, pero lo interesante de estas regiones es su altísima tasa de mutación en cuanto al número de repeticiones. La longitud de un microsatélite específico varía enormemente de un individuo a otro. Y esa variabilidad es precisamente lo que revolucionó el campo forense y legal. Dado que la cantidad de repeticiones en estos microsatélites es hereditaria y extremadamente variable en la población, conforman lo que se conoce como el perfil genético o DNA fingerprinting. La huella digital genética. Así es.
Al analizar un panel de unos 15 o 20 de estos microsatélites, se obtiene un perfil genético que es estadísticamente único para cada ser humano en el planeta, a excepción de los gemelos idénticos. Es la tecnología fundamental detrás de las pruebas de paternidad, la identificación de restos históricos y la resolución de crímenes en la ciencia forense. La utilidad clínica y legal de los microsatélites es invaluable hoy en día. Pero si queremos hablar de repeticiones a una escala verdaderamente masiva, verdaderamente industrial, tenemos que analizar el ADN satélite. Las secuencias repetidas de alta frecuencia. Exacto. A diferencia de los microsatélites que están dispersos, el ADN satélite se agrupa en matrices gigantescas. Sus unidades pueden variar desde unos pocos pares de bases hasta más de 1 kilobase, y pueden formar bloques que abarcan hasta 100 megabases de longitud y repetirse más de 1 millón de veces. ¡Qué locura! Componen entre el 8 y el 10% de todo el genoma humano. Son bloques masivos que no codifican proteínas, pero que cumplen una función estructural que previene el colapso de la célula. Se empaquetan en lo que llamamos heterocromatina constitutiva, una forma de ADN extremadamente densa y compacta. Si imaginamos el genoma como un disco duro, la heterocromatina es como una inmensa carpeta de archivos comprimidos que el sistema operativo bloquea estructuralmente para dar estabilidad física a los cromosomas. Y esa estabilidad se pone a prueba en momentos críticos, especialmente durante la división celular. Es ahí donde el ADN satélite brilla, ubicándose en zonas geográficas muy específicas del cromosoma, como las regiones pericentroméricas, los centrómeros y las regiones subteloméricas y telómeros. Los centrómeros son el ejemplo perfecto de esto. Son las regiones estrechas de los cromosomas que son vitales durante la mitosis y la meiosis. El ADN satélite en el centrómero proporciona el anclaje físico, los cimientos moleculares, para que se forme una estructura llamada cinetocoro. ¿Qué es como un gancho? Actúa exactamente como un punto de agarre para que las fibras del uso mitótico puedan tirar de las cromátidas y separar el material genético de manera equitativa entre las dos células hijas. Si el centrómero falla por alteraciones en este ADN satélite, la distribución cromosómica colapsa. Esto es, de hecho, una de las principales causas de inestabilidad genómica en el cáncer. Importantísimo. Y en los extremos tenemos a los telómeros. Así es. Por otro lado, los telómeros, ubicados en los extremos de los cromosomas, están formados por repeticiones cortas de ADN que actúan como casquillos protectores. Siempre se usa la analogía de los herretes de plástico de los cordones de los zapatos. Cada vez que la célula se divide, la maquinaria no puede copiar hasta el último borde, por lo que los telómeros se acortan un poco. Como un reloj de arena. Sirven como un reloj biológico celular. Regulan la senescencia o el envejecimiento celular y previenen que los cromosomas se deshilachen o se fusionen accidentalmente entre sí, lo cual sería catastrófico. Para cerrar todo este inmenso rompecabezas molecular, vale la pena sintetizar un mensaje para llevar a casa tras esta exploración. El ADN humano que hemos analizado hoy está muy lejos de ser un aburrido libro de instrucciones predictible. Es un sistema dinámico, enormemente complejo y estratificado, donde las regiones mayoritariamente no codificantes, las familias multigénicas, los fósiles virales, los transposones saltarines y los bloques estructurales de ADN satélite trabajan en una interacción constante. Es un entorno lleno de redundancias que la evolución ha moldeado no para ser perfecto, sino para ser resiliente e influir en nuestra biología. El entendimiento de esta complejidad, desde un simple puente de hidrógeno hasta el impacto del ADN satélite en el cáncer, no es un simple ejercicio académico. Es la base indispensable de la medicina y la biología moderna. Comprender cómo un transposón puede interrumpir una región reguladora o cómo el acortamiento de los telómeros dicta el envejecimiento es lo que permite el desarrollo de diagnósticos de precisión. El verdadero valor de desentrañar el genoma es que en ese aparente ruido residen las respuestas a cómo nos desarrollamos, enfermamos y evolucionamos a lo largo de los eones. Totalmente de acuerdo. Y con esa visión monumental del genoma en mente, quiero plantear un pensamiento final, una idea provocativa para la reflexión de quienes nos escuchan hoy, algo para explorar por su cuenta. Hoy en día, tecnologías de edición genética nos están dando la capacidad sin precedentes de editar y silenciar partes del genoma a voluntad.
Si consideramos que nuestro propio genoma tiene un porcentaje tan alto de elementos móviles y secuencias repetitivas capaces de alterar funciones, y que estos saltos caóticos, aunque a veces causan enfermedades, también nos hicieron perder la cola y generar adaptaciones evolutivas, si en el futuro decidiéramos usar estas herramientas para silenciar permanentemente todo este caos móvil y erradicar el riesgo de enfermedades, estaríamos comprando salud a cambio de congelar nuestra propia evolución biológica para siempre. Es una paradoja fascinante. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda.